tercer segmento en Primera Plana Televisión con el doctor Rafael García, quien, como dijimos, lo invitamos esta vez para hablar un poco de las orientaciones que él viene dando a través de los medios de comunicación social, con sus escritos, sus comentarios radiales, etcétera, que, como lo hemos dicho, lo dijo él de ellos, tiene enemigos, tiene amigos, pero bueno, precisamente para eso son las personas públicas, porque no todos somos moneditas de oro. Quiero recordarles a nuestros televidentes que si por cualquier razón no ven este programa completo esta noche, mañana, lunes, a las 8 de la mañana, se pasa por este mismo canal, la reposición. Por los otros canales también se repite durante la semana, a veces lo repiten hasta 2 veces. Bueno, así que lo pueden seguir por esas vías. Doctor, ya hablamos de lo de el artículo que a mí me llamó la atención y que originó eso, de pensar que usted habló hace como 3 semanas buscando el espacio para hablar de esas orientaciones. Usted también en esos artículos, usted incursiona en la política, criticando, haciendo observaciones a los políticos y a la política. ¿Cómo ve usted ahora la política? La política partidista. Mal. Yo pienso que incluso es una antipolítica. Porque, empezando por lo que te comentaba al inicio, que no se permite la discusión, el análisis, hay imposición desde todos los puntos de vista. Las decisiones son de un cogollo y los cogollos no cambian. Este tipo de situaciones en las que se presenta la posibilidad, por ejemplo, de renovar, y se hace una publicidad, me refiero incluso al partido oficialista, por lo menos en Portuguesa yo veo que no ha llegado. Siguen siendo los mismos que siempre hemos visto, los que conforman el cogollo, obviamente, del PSUV. Y pienso que... No solamente el cogollo, hasta los mismos jefes de calle. Bueno, y los UH son los mismos. Siempre son colocados, dicen que no, eso no lo pone el alcalde, y es mentira. Al final siempre todo va en función de los intereses que a bien convengan. Entonces esto que hasta hace poco creo que se estaba discutiendo de la famosa postulación, pues no deja de ser también otra gran mentira. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la política, yo pienso que en este momento no hay política. Se ha querido decir... Pero ni en gobierno ni en oposición. No, claro, por supuesto, es que allá voy. Evidentemente, ninguno de los actores que en este momento, sea de gobierno, sea de oposición, están practicando una política. Primero porque la política sin arraigo en la credibilidad de la gente no es política. Porque tú tienes que tener un discurso convincente, un discurso que verdaderamente tenga que ver con la empatía con la gente. Y eso no lo hay, porque yo no puedo tener empatía en una situación, sea de gobierno o de oposición, en la que yo no veo la verdadera realidad de la gente, ¿no? Entonces, esta suerte de ver las cosas nada más hasta donde yo llegue, pues, que me ponga a decir que yo puedo invertir $10,000 en un carro porque es barato, entonces hay que ver entonces cuánto puede costarle a menos $100 a alguien para conseguirlo. Entonces, hay un distanciamiento entre la realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo y lo que efectivamente pudiera tener cierto discurso político. Y ahí yo digo que entonces no se conoce o no se va al fondo del problema. A veces, y no es un problema venezolano, no es un problema de Portuguesa, es un problema mundial, porque pareciera ahora que todos los líderes políticos, sobre todo cuando hay convenciones, hacen es una cita turística, porque los vemos allí dando sus mejores discursos, utópicos, por supuesto, porque nunca se cumplen y son imposibles, pero al final, pues nada, listo, ya vinimos, ya cumplimos y generamos entonces información de redes, que es el gran mercado del momento, también hay que decirlo, el tema de las redes, volvamos allí, es el tema hoy en día del gran mercado, detrás de esas empresas se mueve cualquier cantidad. Bueno, ve a ver incluso la última negociación de Elon Musk en Twitter, ¿cuánto costó eso?
Entonces, si ese señor está invirtiendo, es porque eso pues, puede generar 50 veces más esa cantidad de dinero. Entonces, es una gran empresa, en grandes proporciones, y por supuesto con el tamaño adecuado, es decir, el tamaño de la atención de la gente. Y por allí se maneja entonces sistemas de poder, política, que la política ahora es bravucona, al estilo, por ejemplo, de Donald Trump, que ahora quiere volver otra vez, en fin. Pero, sin embargo, el sigilo con que se manejan este tipo de cosas hay que observarlo. Doctor, hay un detalle que me gustaría oír su opinión. Los periódicos impresos desaparecieron. Hay los periódicos digitales, pero ya no es mi opinión, no es simplemente mi opinión, sino opinión generalizada, que los periódicos digitales no llegan a una gran cantidad de personas. Los periódicos digitales lo lee un grupito o lo leemos un grupo, no como aquellos periódicos impresos que llegaba la gente y compraba uno y se iba para su casa a leerlo. Es posible, no sabemos cuándo, para no decir cuando caiga este gobierno, pues es posible que algún día vuelvan a surgir o exista la intención de que surjan los periódicos impresos. Cuando eso suceda, doctor, ¿usted cree que ya esos periódicos impresos no van a tener el mismo poder que tenían antes? No, yo pienso que recuperar el sistema de reordenar las cosas al final va a dar, quizás al comienzo va a haber una fluctuación, ¿verdad? Porque la gente no tiene que, acuérdate que hay mucho, ya hay una generación de muchachos, por eso yo decía cuando hablaba de las librerías, lugar donde se vendían libros, porque obviamente no las conocen. Igual va a ocurrir con el periódico, pero yo no creo, fíjate que además, esa desaparición es en Venezuela. En Venezuela, tú sales de verdad, Venezuela sí. Y en otros países muy buena esa corrección. Escrita, Sí. hay prensa escrita, incluso en Estados Unidos hay prensa escrita, porque sigue siendo también otro sistema económico fuerte de ventas y de poder, ¿no? Las grandes cadenas que nacieron, el New York Times y todas estas otras en el mundo, pues evidentemente han demostrado ser una fuerza a la hora de establecer política. Entonces, si en Venezuela volviera otra vez, pues evidentemente yo creo que sería recuperar un poco esa cultura. Porque ¿qué pasa con la lectura? Que el desafecto con ese papel, ahí hay una relación sentimental, igual que pasa con el libro. Además, doctor, hay un detalle. Como usted decía ahora, fake news, la noticia falsa, pasan y uno ni siquiera sabe quién la escribió o quién lo dijo. Un periódico Exacto. no, un periódico dice la noticia por Grossman Parra Pinto. Y hay una ley de periodismo y hay una ley de publicación de prensa que no existe en este otro sistema de redes. Pero yo sí pienso y creo que sería un gran aporte a la cultura, sobre todo a la generalidad de quienes leemos, y propiciar entonces sí, verdaderamente también la lectura, porque ¿qué pasaba por lo menos en Portuguesa? Bueno, que la gente, aunque sea la última página de los periódicos regionales, leían. Sí. La final, ¿no? Donde estaban en los kioscos. Pero por lo menos la leían. Y hoy en día ni siquiera eso. De hecho, habían ediciones que dependiendo del hecho que ocurriera, sea dramático, de cuestiones de delito o lo que sea, se acababa. Uno no conseguía los periódicos regionales en aquella época. Oye, vale, se acabó tan temprano. Sí, es que pasó tal cosa. Y entonces eso hace una edición. Entonces yo no creo que la aparición nuevamente no vaya a ser un éxito. De hecho, mucha gente lo requiere. Nosotros ojalá de verdad que se ordenara eso y pudiéramos tener nuestros domingos de periódicos, por lo menos, porque eso era una cultura en el tiempo en que uno más o menos era niño. Sí, porque en la prensa escrita hay chance de analizar. Usted guarda el periódico del domingo, lo puede ver el lunes y el martes o mostrarlo, mira. Ahora las redes sociales no, eso pasa en 5 minutos. Así es. Pasa en 5 minutos, o sea que los periódicos siguen siendo... Y son un referente histórico. De hecho, así como las bibliotecas están las hemerotecas, ¿okay? Son un referente histórico interesante, porque ahí también se plasma la historia del día a día. Y como tú decías, si bien es cierto, son digitales, hoy en día aparecen en una página web determinada, no es igual. Definitivamente no es igual. A veces se te olvida. A mí a veces se me pasa. Por esa avalancha de información que hay, se me pasa. Pero ya cuando tú tienes la información estática en un papel, te vas a ese papel.
Y en tu rato libre, en tu momento de distracción importante, lo vas a leer. ¿Qué es lo que se Doctor, quiere? tocando el mismo punto, ese de su artículo que yo le he mencionado varias veces, que ya no se lee, ¿para qué leer? Y hablamos ya de lo que yo dije, que hay una educación deficiente de los actuales estudiantes. ¿Hasta qué punto cree usted que los maestros y maestras o los educadores tienen responsabilidad en esa deficiencia educativa? De acuerdo con el proyecto y el programa que han sido aprobados últimamente, comencemos, yo no diría maestros y maestras, yo diría la política educativa del país, comenzando por ministros que a veces no tienen preparación para ello. Un gobernador, Por la cabeza. alguien que viene de ser gobernador tantos años y tal, de la noche a la mañana eres ministro de Educación, como ocurre actualmente en el país. En este caso, ministra. Ministra, en este caso, sí. Sin ánimo de alusión en nada, sino que sencillamente es un tema de uno de los graves otros problemas que hemos tenido. La falta de preparación de quienes dirigen determinadas políticas. Claro, por cierto que hay una anécdota, no me recuerdo el nombre, si es Rusen o no, un ministro que nombró Caldera en Educación, estaba en una rueda de prensa y un periodista le dice, mire, profesor, él dice, no, yo no soy profesor, yo soy ingeniero. Sí, también lo nombraron. Bueno, estamos conversando con el doctor Rafael García, abogado, político, ex juez rector, participante en los medios de comunicación social, razón por la cual lo invitamos a este programa. Nos queda un segmento para finiquitar todas estas cuestiones que hemos estado conversando. Vamos entonces a cumplir unos compromisos comerciales de esta hora.